Joan musitó girando la cabeza para mirar a su hijo a los ojos. Sí, papá, eres un chico valiente, estoy orgulloso de ti. Y respiró hondo. Dile a tu madre y a tus hermanas que os quiero mucho. Tosió y de su boca salió sangre. No te mueras, te llevaremos a la torre. Jadeante, Ramón miraba al cielo. Las gaviotas, dijo, buscándolas con la mirada. Ellas son libres desde que nacen, pero nosotros tenemos que luchar. Ramón respiraba trabajosamente y Joan sollozó. Prométeme que serás libre. Lo prometo, pero no te mueras, papá. Esta es la historia de Prométeme que serás libre, un libro recién publicado que nos habla de amor, venganzas y superación. Su autor es Jorge Molist, todo un experto en novela histórica. La trama comienza una mañana de 1484 en Llafrán, cerca de Barcelona. Una galera pirata asalta esa aldea y el padre de Joan muere en la batalla, no sin antes pedirle a su hijo que luche por su libertad. El pequeño de 12 años promete que lo hará y que además rescatará a su familia que ha sido secuestrada. En su camino se encontrará con obstáculos, pero también llegará a convertirse en el mayor librero de la Roma de los Borgia. Queríamos que esta entrevista estuviera rodeada de libros en honor a Joan, el protagonista de la novela. Por eso nos hemos venido al Archivo Municipal de Valladolid. Desde aquí hablaremos, como no podía ser de otra manera, con Jorge Molist. Buenos días, Jorge. Muy buenos días. Tengo entendido que esta novela nació por unos amigos libreros tuyos. Ellos encendieron la chispa, ¿no? Pero, ¿cómo nació la trama en sí? ¿Qué querías contar en esta novela? Bueno, efectivamente, unos amigos libreros me regalaron un libro titulado La historia del libro. Y lo que para otros podía ser un ensayo más bien pesado, para mí me llenó de emociones, porque me recordó episodios de mi infancia, como cuando mi padre me llevó por primera vez a una biblioteca, o cuando me hacía escribir cuadernos de caligrafía, porque decía que conforme mejoras tu letra, mejoras como persona. Y a partir de aquí, pues estas emociones realmente fueron lo que me llevaron a investigar la época, el paso de los libros manuscritos a los libros en imprenta, y encontré un mundo fascinante que decidí ponerlo en una novela. ¿Con qué personaje se encuentra Joan en su viaje? Porque dicen que se parece un poco a Ulises. Pues sí, el episodio de Joan recorriendo el Mediterráneo para cumplir la promesa hecha a su padre de ser libre, no deja de ser, pues eso, una odisea. Va topando con personajes que le enseñan, algunos le enseñan porque quieren ser sus maestros, otros no. Muchos de ellos históricos que han existido realmente, como puede ser pues, el almirante Vilamarí, que era un héroe en la lucha contra los turcos, pero a la vez tenía un lado oscuro, o los libreros Corró, que luchaban por la libertad de la lectura, o el propio rey Fernando el Católico, o el hombre que casi asesina a Fernando el Católico en un atentado en Barcelona. Me encuentra múltiples personajes, incluidos algunos Borgia, que le hacen crecer como persona y que de alguna forma ese crecimiento le ayuda a cumplir la promesa de ser libre que le hizo a su padre cuando éste moría. ¿Por qué elegiste este periodo histórico tan concreto, tan cercano, por cierto, al descubrimiento de América? Pues por varios motivos. El primero es porque el libro que me inspiró, uno de los pasajes importantes, era cuando el libro pasa de ser manuscrito a ser impreso. Y es en esa época el cambio de la Edad Media al Renacimiento. En realidad, en la portada del libro, Prométeme, es manuscrito, y que serás libre es imprenta, en alusión a esto. Entonces, cuando me puse a investigar, encontré una serie de personajes fascinantes, el librero Corró, como he mencionado antes, pero también un periodo de la historia de España apasionante. O sea, por un lado se descubría América, pero por otro se conquistaba Granada. Los reyes católicos ponían su atención en el Mediterráneo. Hasta el momento Fernando había ayudado con sus tropas a Isabel en la conquista de Granada. Ahora era Isabel, y con las tropas castellanas ayudaba a la corona de Aragón, que ya pasaba a ser España, en su epopeya mediterránea. Entonces ahí pues, tenemos episodios como pues, la conquista de Nápoles contra los franceses, o incluso como los Borgia españoles, con sus tropas españoles, impusieron su poder en el centro de Italia. Entonces son momentos fascinantes de nuestra historia que, curiosamente, como el episodio del descubrimiento de América lanzó tanta luz en nuestra historia,
oscurece esos momentos que ocurrieron en el Mediterráneo y que creo que nosotros como españoles debemos de conocerlos porque son unos episodios memorables. El protagonista, Joan, es un aprendiz de librero. Tú nos comentabas antes que también fuiste aprendiz de impresor. ¿Querías hacer un homenaje al mundo del libro en esta novela? Sí, por descontado. O sea, ya el origen de la novela, la inspiración fue el mundo del libro y además, una vez hecha la investigación, encontré cómo era el trabajo exactamente de los libreros en el siglo XV. No solamente libreros, sino también impresores, cómo el libro pasó a ser algo que llegó a cantidad de gente, pero de alguna forma hubo una revolución en el momento en que apareció la imprenta, semejante de alguna forma de la revolución que ahora vivimos con Internet, y bueno, encontré fascinante el hecho de la vida diaria, no solamente de una época en que en España aún era Edad Media, pero está a punto de cambiar al Renacimiento, sino de los gremios, de cómo trabajaban los impresores, los libreros, de los aprendices. Yo creo que es muy entrañable. Joan durmió mal aquella noche, inquieto, anticipando su primer día en la librería. Acudió a los rezos de la hora prima, junto a Gabriel y el novicio, desayunó a prisa y con un abrazo a su hermano y la bendición de Fray Jaume salió corriendo por el portalón, recién abierto hacia la tienda. Hacía poco que había amanecido, el sol apenas iluminaba los campanarios de la catedral y la mañana era fría en la calle. Es una novela muy bien documentada. Has dicho incluso que puedes pasarte una semana buscando pequeños detalles. Es para volverse un poco loco, ¿no? Sí, pero bueno, eso nace de mi propia fascinación por la historia y de alguna forma del rigor, ¿no? O sea, la novela tiene obviamente su parte novelada, lo que queremos realmente es que el lector disfrute con la lectura, se implique en lo que le ocurre a los personajes, pero luego hay una parte histórica que está muy documentada. Me he pasado algunas veces semanas persiguiendo un personaje, para luego a lo mejor solamente unas cuantas líneas en la novela, pero creo que merece la pena ser riguroso y darle información verídica al lector, de forma que cuando termine la novela diga, bueno, me lo he pasado muy bien, pero además sé cantidad de cosas que sé que son verdad y que no sabía. ¿En algún momento pensaste en abandonar la novela? Porque dices que es una de las más difíciles que has escrito. Pues sí, llevaba año y pico de investigación, tenía un montón de libros marcados, un montón de apuntes, ficheros de internet y no llegaba a donde yo quería, pero por otro lado sentía que esas emociones que a mí me produjo, de recuerdos de mi padre en concreto, esa novela, había material para hacer una gran novela, ¿no? Y ahí pues decidí dar un cambio de mi vida y dedicarme solo a escribir, solo para terminar esta novela, para empezar, porque realmente creía que tenía un valor y que merecía la pena. Han sido 4 años de trabajo. ¿Con qué personaje, con qué hecho histórico has sentido una química especial? Bueno, he sentido química especial con algunos personajes de ficción y con también algunos personajes que han existido realmente. O sea, como personajes de ficción, pues el propio protagonista, que es un niño que nos ayuda a ver el siglo XV con los ojos de un niño y para que el lector se sumerja en el siglo XV, con Abdalá, que es el moro de Granada, que es un maestro, que es el maestro que le enseña no solamente la caligrafía a escribir a su alumno, al aprendiz, sino que también le enseña sobre la vida y le enseña sobre los libros, ¿no? Personajes que han existido, pues el almirante de Fernando el Católico, Vilamarí, o Miquel Corella, el capitán de las tropas del Papa Borgia, imponiendo el poder de los Borgia en el centro de Italia, que también se decía que era el sicario del Papa. Jorge Molins publicó su primera novela en el año 2000, Los mundos de Jericó, y 3 años después obtuvo muy buenas críticas con su Presagio. Pero sin duda, sus 2 novelas con más éxito han sido El anillo y La reina oculta. Ambas utilizan la historia para hablar de pasión e intriga. El autor posee un estilo muy característico. Mezcla hechos históricos con una trama de ficción que siempre resulta apasionante. De pequeño quería ser escritor, pero no le dejaron. Sin embargo, la literatura quedó en su mente hasta que en 1996 salió por fin.
Desde pequeño has sido un gran lector y sabemos que empezaste a escribir un 1 de enero. ¿Fue una promesa que te hiciste a ti mismo? Bueno, yo quería empezar a escribir en serio mucho antes, lo que pasa que por circunstancias de la vida, cuando le dije a mi padre a los 14 años que quería ser escritor, el hombre me dijo: hijo, con eso vas a pasar mucha hambre. Y a partir de ahí me puse a trabajar en una imprenta y luego mi vida continuó por distintos derroteros hasta que 30 años después me replanteé qué hacía yo y si hacía lo que quería. Y me dije que no, que lo que quería era escribir. Y como propósito de principio de año, el 1 de enero de 1996, escribí la primera línea de la que sería mi primera novela, Los muros de Jericó. Justo antes de Prométeme que serás libre, publicaste La reina oculta, con la que conseguiste el premio de novela histórica Alfonso X el Sabio. ¿Qué nos cuentas en esa novela? Bueno, La reina oculta es una novela que ocurre en unos tiempos ya medievales propiamente, donde los trovadores y las grandes damas del amor cortés y al mismo tiempo las herejías y las cruzadas contra los herejes estaban en boga. Era un tiempo de un renacimiento cultural en el sur de lo que ahora es Francia, que de alguna forma fue destruido por unas cruzadas que con la excusa de la religión pues de alguna forma impidieron la expansión del saber en aquel momento. Otro de tus libros, El anillo, que ha conseguido miles de lectores, cuenta una historia de intriga. El título es El anillo, pero se reciben dos anillos. ¿En qué se diferencian? Pues bueno, es la protagonista de la historia, Cristina. El día de su cumpleaños recibe dos anillos. Uno de ellos es un anillo de prometida que le sugiere un futuro pues cómodo, con un novio guapo y rico, y otro es un misterioso anillo que llega de España, que en un principio no sabe lo que es, pero también lo acepta. Y ese es un compromiso con la aventura y con un pasado intrigante que va a hacer que la vida de Cristina cambie. ¿Estos libros son también los que te gusta leer a ti? Pues sí, en general coincide. Bueno, yo leo mucho ensayo, me gusta investigar dentro de la historia, pero dentro de lo que es novela, pues es ese tipo de literatura la que a mí me gusta. En realidad, pues yo soy muy semejante a mis lectores y termino escribiendo lo que a mí me gustaría leer. Finalmente, no podemos irnos sin saber si va a haber una segunda parte de esta novela. ¿En qué estás pensando ahora? Lo que tiene investigar sobre una época histórica es que uno encuentra materiales muy interesantes, entonces Comprométeme que serás libre, la investigación en la época de Isabel Fernando, la formación de España creo es un momento fascinante, el gran capitán, las guerras de Italia es fascinante, y también la historia de los Borgia, de esos españoles que impusieron su ley en la Italia de la época. Creo que por ahí puede ser que sea el eje de mi siguiente novela, esa historia de España en Italia y de los Borgia. Es que los Borgia tienen mucho que contar, ¿no? Bueno, sí, porque han sido unos personajes vilipendiados. A mi forma de ver, han sido muy calumniados porque eran españoles imponiendo su ley en Italia, las grandes familias romanas no podían desbancarlos por las armas y buscaron otros métodos. Uno de ellos fue la difamación y la calumnia, y creo que esos paisanos nuestros deben de ser reivindicados. Pues nada, te deseamos mucho éxito con esta novela que nos ha enganchado totalmente desde el principio, por lo que cuentas, por cómo lo cuentas. Te deseamos mucha suerte, Jorge. Muchísimas gracias, encantado. La noche anterior a su llegada a Barcelona fue fría y lluviosa, y maldurmieron en la barca varada en la playa de Badalona, intentando protegerse del agua con la vela de repuesto. Joan sentía el cuerpo tibio de su hermano, que se apretaba contra el suyo en busca de calor y no podía conciliar el sueño. No era solo la lluvia o los movimientos de Gabriel, sino la emoción de saber que el día siguiente vería la gran ciudad. También sentía temor. ¿Qué sería de ellos?